Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a este decimoprimer festival Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock, en esta edición especial de este año. Esta es la segunda charla de la jornada académica de este festival. Experiencias colaborativas en el ámbito musical enfocadas al trabajo en red de estudios de punk, red de punk. Tenemos una invitada muy especial, ella es Minerva Campion, docente de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, que trabaja temas relacionados con las escenas musicales, especialmente centradas en los estudios de la raza, clase y género, la música y los movimientos sociales y las relaciones de poder. Se encuentra liderando la red de estudios punk latinoamericanos desde 2018, en la cual avanzan en investigaciones relacionadas con el punk y con las escenas musicales subterráneas. Quiero darle la bienvenida a Minerva a este decimoprimer Festival Víbora del Rock. Minerva, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Minerva, pues para empezar quisiera preguntarte por algo y es que tienes una experiencia muy especial que queremos compartir aquí en Víbora del Rock y es Redepunk. Cuéntanos un poquito para empezar qué es Redepunk. Bueno, pues Redepunk, bueno, es la red de estudios punk latinoamericanos. Surge como a inicios del año 2018, en febrero de 2018, y pues está muy vinculado sobre todo a procesos académicos, pues vinculados con esta escena musical en concreto, aunque pues sobre todo lo que tratamos de analizar un poco son los procesos que se vinculan con la música y la resistencia. Entonces, en este sentido, pues si bien estamos muy centrados sobre todo en analizar el punk, pues estamos abiertos también a otras escenas musicales, pues no sé, cómo puede ser como el rave, el hip hop, otras, ¿no? Pues desde el ámbito académico, pero siempre considerando pues los procesos de resistencia que surgen al interior de estas escenas musicales. Entonces, bueno, básicamente la red se conforma sobre todo por estudiantes, ¿no? Por estudiantes de la universidad, principalmente de ciencias políticas y de relaciones internacionales. Entonces, bueno, tenemos eso, el apoyo del semillero que se llama Música y Resistencia, que es el que apoya sobre todo a la red. Anteriormente se llamaba Semillero Punk, pero bueno, decidimos cambiarle el nombre porque hay personas involucradas en la red que estudian pues otras escenas musicales distintas, ¿no? Pues de América Latina, concretamente de América Latina. Entonces, en este sentido, pues el trabajo, como vemos, viene muy sustentado eso por lo que han realizado los estudiantes, pues por tesis de pregrado que han hecho o por intereses de investigación que han tenido pues también por su cuenta, ¿no? Y están apoyando a la red. Entonces, en este sentido, pues hemos trabajado con varias bandas, de hecho también algunas bandas de Medellín, con, no sé, como con librerías que son alternativas, ¿no? O que están un poco pues alejadas de ese mainstream, como de las librerías, con otros colectivos, ¿no? Como con gestores culturales, con bares, con discotecas. Y un poco todo el trabajo se ha ido articulando desde el 2018, pues desde esta perspectiva. Y la conformación, digamos, de la red de punk, esa transformación que hablas del semillero de punk hacia la red de punk y la posibilidad de pensar específicamente el punk en esa movilización sobre esos conceptos que nos planteas, incluyendo el de resistencia, cómo se consolidó. Bueno, pues el tema pues sabemos, ¿no? Estas escenas musicales de las que estamos hablando, ¿no? Sobre todo el punk, pero también mucho el hip hop, quizás como la escena rave o el techno no tanto, ¿no? Pero creo que el punk y el hip hop sí surgen mucho desde una contracultura, sí, pues el punk asociado quizás más al concepto de clase social, ¿no? Como de clases igual más populares, sobre todo en el Reino Unido, aunque en América Latina podríamos hablar de otros procesos también articulados como a la raza y que más adelante se ha ido también como involucrando un poco el género y la lucha contra el patriarcado, así como otras luchas, ¿no? Como pues el tema de la defensa de los derechos de los animales, tener una perspectiva ética en torno pues a los animales, por ejemplo, que es algo que se ve muy relacionado recientemente con el punk, por ejemplo. Y pues sobre la resistencia creemos que es pues en lo que nosotros pues nos queremos enfocar analizando estas escenas musicales, porque si bien yo creo que se puede un poco también cuestionar, ¿no? De si el punk realmente podemos estar hablando que es una contracultura o no, cuando hay personas igual en la escena
pues que tienen conductas pues que son homófobas, que son misóginas, que son también xenófobas. Entonces a veces hay como que cuestionarse todo esto como dentro de la escena, ¿no? Y por eso creemos que es importante y hay que resaltar lo que son los procesos de resistencia desde las escenas musicales. Y te hago una pregunta y es que, bueno, manifestabas que hay otras expresiones musicales que también, digamos, abordan estos temas. Te hago dos preguntas. ¿Por qué el punk? Y digamos, ¿cuál es la iniciativa de darle un tratamiento académico a esa reflexión? Bueno, el punk porque me gusta, o sea, básicamente fue por eso, porque pues yo decidí cómo iniciar esto de la red de estudios punk latinoamericanos, porque me gusta el punk y porque me di cuenta, pues yo al principio cuando empecé como con esta idea, no, de hecho la idea no se me ocurrió a mí, bueno, pues se me ocurrió a mí, pero fue gracias a un chico que me hizo una entrevista sobre punk y me preguntó, pues, como a ver por qué está tan mal visto el punk y a las personas, pues a los punkeros y a las punkeras, a ver qué se podría hacer. Y yo dije, bueno, pues quizás un trabajo desde la academia podría ser hacer investigaciones sobre esto pues ver lo que significa el punk, ¿no? Para derrumbar un poco, para derribar esos estereotipos que existen. Entonces un poco surgió desde ahí, porque a mí en concreto pues es como la música que me gusta y por eso pues decidí iniciar por el punk, aunque muchos de los estudiantes que están en la Javeriana, ¿no? Sobre todo pues en el departamento en el que yo trabajo de ciencias políticas, pues les gustan otras escenas musicales que son diferentes y por eso pues también pues tenemos interés en analizar todos esos procesos. ¿Cuál era la otra pregunta que se me fue? Bueno, no, ¿por qué pensarlo desde la academia? Ah, listo. Desde la academia un poco era lo que te comentaba, ¿no? Porque yo cuando empecé con este proceso dije, voy a hacer una red en la que voy a involucrar a investigadores de otros lugares de América Latina pues para empezar como a hacer una red de investigadores, ¿no? Sobre el punk y me di cuenta pues de que prácticamente no existía mucha gente, como pues prácticamente nadie. Hice un trabajo como bastante grande, pues me metí en internet como a buscar gente que había hecho trabajos sobre punk, les escribí, algunas de las personas me dijeron bueno, que fue un trabajo como repuntual, que no porque concretamente estuvieran interesadas en el punk. Entonces me encontré con muy poca gente, ¿no? Entonces, de hecho, tesis latinoamericanas sobre punk, creo que hay dos hasta ahora. Hay una que se está haciendo ahí en Medellín, pero si no estoy mal todavía no la he defendido, pero bueno, será una de las pocas que hay sobre punk en América Latina. Mientras que si observamos, sobre todo en países anglófonos, ¿no? En Estados Unidos o en Europa, principalmente igual Reino Unido y así, aunque en Europa en general ya hay bastantes trabajos académicos sobre punk, en comparación pues a América Latina, aquí casi pues es que prácticamente no hay. Sí hay trabajos de estudiantes de pregrado, de posgrado hay ya menos tesis, pero a nivel como de profesores o profesoras, investigadores, investigadoras en las universidades, es un tema que pues que no se ha trabajado. O sea, yo lo que te decía, no he encontrado a gente que se dedica a investigar este tema, aunque, bueno, ahora que se me está ocurriendo hay otra persona, pero él es estadounidense, él vive en Estados Unidos, aunque pues su pareja es peruana y él se ha escrito un libro también sobre punk en Perú, pero es curioso que las personas que estemos investigando sobre punk en América Latina, ¿no? Muchas de nosotras, pues seamos extranjeros, realmente no seamos de América Latina, es como curioso. Sí, es muy particular y te confieso que eso, nosotros desde este festival, desde el Víbora al Rock, queremos hacernos preguntas y tenemos muchas inquietudes alrededor de la investigación del rock, ¿cierto? Como género musical y como plataforma de expresión social. Quería preguntarte ahora que esbozas el tema también, digamos que cuál es la importancia de generar reflexión alrededor de estos géneros musicales, ¿cierto? Y por qué desde Redepunk, por ejemplo, tienen esa contundencia para darle un tratamiento a la reflexión del punk como tal, por ejemplo, como género. Sí, yo creo que es importante, es que, a ver, creo que algo positivo que tiene la academia, entre muchas cosas malas que tiene, porque tiene muchas cosas malas, creo que algo que tiene positivo es que uno puede generar procesos de reflexión y de debate, ¿no? Porque se supone que es uno de los espacios por excelencia para hacer eso. Pero eso no significa que en la escena, pues como vamos a decir por fuera de la academia, ¿no? También existan procesos como de reflexión o de generar conocimiento, aunque yo creo que son muchos menos, ¿no? Porque al ser una escena musical, creo que las escenas se reúnen mucho en torno como al toque, ¿no? Al concierto, al escenario. Entonces, como el escenario es tan importante, se dejan de lado los procesos de reflexión, aunque, o sea, sí existen, pero son menos importantes, ¿no? Yo creo que estos procesos de reflexión existen mucho, por ejemplo, en los fanzines.
cuando uno se fija, por ejemplo, en los fanzines que ha habido en América Latina y en Colombia concretamente sobre punk o sobre rock, pues ahí pues se puede fijar, ¿no?, de todo el proceso y todo el conocimiento que se ha creado en esa escena musical. Lo que pasa que, como te decía, ¿no?, al ser escenas musicales que giran tanto en torno al concierto, a las bandas, a lo que pasa en el escenario, creo que se deja un poquito de lado la reflexión. Entonces creo que ahí podría como la academia quizás, no sé si acompañar los procesos o colaborar, por ejemplo, en el análisis de las cuestiones que están ocurriendo pues en la escena en concreto. Entonces yo creo que desde ahí es como rescatar esa importancia, pero también es verdad que hay que decir que muchas veces la academia está súper alejada de los procesos sociales y de lo que pasa como en la calle, ¿no? Y aparte el lenguaje académico es eso, que uno, o sea, imagínate a nosotros como docentes, investigadores, es que claro, la academia es perversa, como que te exigen que tienes que publicar en tal journal o como en una revista académica súper importante, y para eso tienes que usar un lenguaje súper específico, unos conceptos, un marco teórico, que eso además casi nadie lo lee, y, y claro, eso se supone que eso es lo que da como, pues lo que hace que la universidad te quiera también seguir contratando. Entonces es bastante perverso porque uno tiene que meterse como a esos procesos también, pero yo creo que lo importante es si uno está en la academia, pues está bien que tenga que hacer esas cosas, pues si quiere mantener el trabajo, pero por otro lado creo que también tiene que aportar el conocimiento a la escena, y eso se hace desde otros espacios, que pueden ser como con charlas igual como esta, que son así como charlas que pues son más conversadas, o a través de publicar, por ejemplo, los resultados de las investigaciones en un fanzine, que es como mucho más amable de leer, o por ejemplo con un video o con podcast, o no sé, como otros mecanismos para llegarle a las personas que no sean pues como estas herramientas que hay académicas y textos académicos, pues que no son, como que no están hechos para que todo el mundo las lea y que no son amenas de leer, la verdad. Bueno, hablando de plataformas y de escenarios y de redes o de espacios como para pensar esto, de la reflexión de la música, pues hay una pregunta que nos hacen en Facebook, Minerva, y nos dice Diego López, si hay alguna relación de Redepunk y Punk Scholar New World. Sí, sí. A ver, la cosa fue, ahora les explico bien. Yo cuando inicié el proceso de Redepunk en 2018, cuando tuve la entrevista esta con este chico, que se me ocurrió como hacer una especie como de algo, como investigaciones sobre punk, encontré Punk Scholars Network, y yo, claro, pues les propuse hacer como una red como con ellos en América Latina, pero claro, como Punk Scholars Network tenía un nombre en inglés, pues yo les propuse a ver si podíamos cambiarlo y poner un nombre en español, pero eso como que era bastante problema porque tienen como una imagen ya ellos, ¿no? Como el logo es hecho. Y entonces pues yo les dije, bueno, pues yo puedo ser como liderar Punk Scholars Network acá en Colombia, pero aparte voy a hacer como una red que sea más centrada en América Latina, que sea red de estudios punk latinoamericanos, que de hecho la diferencia es que red de estudios punk quisimos colocar estudios porque estudios pueden ser muchas cosas, no solo de la academia. Los estudios pueden venir también de otras partes, mientras que Punk Scholars Network era como el concepto que tienen es académicos, ¿no? Entonces nosotros como que no queríamos solo reducirlo a académicos, sino a otras personas también por fuera de la academia, pues que también producen conocimiento, y que de hecho es así. Y yo me imagino que la pregunta es porque estamos organizando en diciembre, el 19 de diciembre en concreto, vamos a hacer como un evento sobre punk en América Latina, pero que se enmarca eso, unas jornadas de punk globales que van como del 12 o 13 de diciembre hasta el 19, de diferentes continentes, ¿no? De Norteamérica, de Europa, del sudeste asiático, de Oceanía y también de acá de América Latina. Entonces, en este proceso, pues yo te diría que Punk Scholars Network Colombia como que lo lidero yo y estoy haciendo ese proceso, pero hay diferentes sedes como a nivel mundial, ¿no? Hay una en Estados Unidos, otra en, ¿cómo se dice?, en el Estado español y en Portugal, otra en el Reino Unido, otra en Indonesia y otra en Oceanía. Y no sé si me dejo alguna otra por ahí. Y bueno, la de acá de Colombia. Ok. Minerva, te pregunto digamos que en esta experiencia, en esta trayectoria que ha tenido Redepunk también, pensando el punk, bueno, ¿qué ha encontrado, cierto? ¿Y qué barreras tiene este género? Y en términos, por ejemplo, del contexto colombiano, ¿qué ha ocurrido con el punk y cuáles son como esas percepciones y los hallazgos que han tenido? Bueno, primero igual voy a empezar hablando por como barreras y percepciones.
y después sobre los hallazgos y resultados y eso que hayamos tenido. Sobre el tema de las barreras, creo que sobre todo al principio habría, bueno, te voy a decir como había barreras creo que desde dos espacios, ¿no? Uno desde dentro de la propia escena y otro desde fuera de la escena. Desde dentro de la escena, sobre todo creo que las críticas estaban como muy orientadas a ver cómo así que el punk se pueda estudiar en la academia, ¿no? Como en una universidad se pueda hablar como de punk cuando, pues cuando en verdad hay tesis de punk que vienen de hace un montón de años, ¿no? Entonces yo creo que la escena, no sé, como cualquier otro fenómeno social, se pueden investigar, ¿no? Pues eso es como mi percepción. Entonces había mucha gente que le parecía como raro y yo creo que sobre todo es una cosa que suena, pues puede sonar como extraño, ¿no? Porque el punk se concibe mucho desde la contracultura, desde fuera como de las instituciones y todo eso, y eso está bien, o sea, de hecho tiene que ser así, que mantenga esos espacios, pero eso no significa pues que no se pueda investigar, por ejemplo. Y desde fuera de la escena, sobre todo las críticas pues de personas que no conocen, yo creo que no tanto, creo que Mónica lo mencionaba, ¿no? Que anteriormente era mucho peor por la moral y todo eso, que era, pues claro, la gente pues no tenía la mente igual tan abierta como actualmente, aunque bueno, eso es como cuestionable, pero yo creo que eso, que hay muchas personas, sobre todo de generaciones más mayores a la nuestra, que ven el punk como algo malo, como que las personas, yo que sé, que puedan ser como raras o como, no sé, como sucias, no sé, como todo este imaginario, y creo que son como los prejuicios que hay en torno a lo que es el punk y lo que significa el punk, ¿no? Que creo que por eso ahí es donde puede intervenir como la academia a hacer todas estas investigaciones y tumbar todos estos estereotipos que se tienen, ¿no? De hecho, también creo que hay gente de nuestra generación incluso que tiene esos estereotipos en torno al punk, porque hay casos, ¿no? Que yo les he contado, pues el trabajo que hemos hecho, las investigaciones, lo que hace la gente que está en la escena, ¿no? Porque aparte de música, ¿no? Como decíamos, hay muchas otras iniciativas y les parecía como sorprendente que dentro del punk se hiciera todo eso, ¿no? Porque no conocen lo que está pasando. Entonces creo que desde ese lugar es desde donde hay que considerar todo eso. Minerva, te pregunto por los hallazgos y los resultados que ha tenido Redepunk en este tiempo. Ajá. Bueno, entonces, en cuanto a hallazgos y resultados, les voy a contar un poco las investigaciones que hemos hecho. Hay una que fue sobre punk y opresiones sobre la raza, la clase y el género, esa es la primera. Esta se está haciendo en Bogotá, todavía no la hemos terminado. Hay una segunda que la hemos hecho con el semillero Música y Resistencia, que es sobre el impacto del coronavirus en la escena punk de Bogotá, en concreto la localidad de Chapinero. Un proyecto que nos han financiado para el otro año, este todavía no ha empezado, este es también el impacto del COVID en la escena punk de Chapinero y Teusaquillo, pero también de otras escenas, del rave y del hip hop. Y otro trabajo que hicimos que fue sobre escenas musicales durante el paro nacional colombiano en Bogotá en 2019 y 2020. Entonces, básicamente los hallazgos les voy a contar así de todas estas investigaciones que hemos hecho, cuáles han sido. Creo que de la de punk y opresiones sobre la raza y clase y género, creo que uno de los hallazgos que probablemente todos y todas sabíamos, pero que la investigación lo arroja, es que la escena punk de Bogotá, esto se hizo una encuesta como aproximadamente a 50, 60 bandas de Bogotá, se consideran como blanco-mestizas, ¿sí? Entonces, en términos de jerarquización etnorracial, como privilegiados, vamos a poner. De clase social, vamos a poner que son clase media, porque pertenecen sobre todo a estratos 3, digamos que la mayoría son de estrato 3. En términos de género, de sistema sexo-género, la mayoría hombres, cisgénero, hay muy pocas mujeres, personas trans pues también muy pocas. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos decir? Como que la escena punk sigue obedeciendo como a ciertos privilegios también, ¿no? Como que en la escena hay personas, pues eso, muy vinculadas a las opresiones de la raza, clase y género que les comentaba, como que esos son los resultados que arroja la investigación. Y bueno, ese trabajo básicamente fue con 5 bandas de Bogotá para hablar sobre opresiones, ¿no? Y también sobre los privilegios que cada uno tenemos, que cada banda sacara canciones y poder grabar un CD, pero con esta vaina de la pandemia pues se nos está alargando un poco el proceso por el tema de las reuniones y eso que ha sido complicado. En cuanto a la de escenas musicales y paro nacional, en esa, la primera escena musical con mayor participación fue la del hip hop, y la segunda escena musical con mayor participación fue la del punk y el hardcore. De hecho, la escena punk y hardcore fue la que más eventos realizó
con las camionetas que hicieron, hubo también un cacerolazo punk ahí en el Parque de los Hippies. Entonces, tenemos eso, como que el punk tiene muchas vinculaciones con un tema, con una apuesta política, ¿no? Porque si participan en los paros nacionales y en esas jornadas, pues es por algo, básicamente, y también movilizan a las personas. Y en cuanto a la última, esta la hemos hecho, la de punk y el impacto del coronavirus en Chapinero, Bogotá, la hemos hecho desde junio hasta ahora, ya la vamos a terminar dentro de poco, y básicamente aquí los resultados han sido pues que el COVID ha impactado totalmente en esta escena musical porque, como decíamos, se concentra alrededor del concierto. Entonces las personas entrevistadas nos comentaban eso, que no hay espacios de reunión y que el punk se conforma mucho pues en torno al pogo, en torno a tomarse polas, en torno a hablar, y que por mucho que se hagan cosas online, pues no es lo mismo. Pues es lo único que hay, pues lo único que había, porque ya se han empezado a hacer cosas, pero mientras hicimos la investigación, pues no había como estos espacios. Entonces, bueno, los habían aprovechado, pero obviamente pues no es lo mismo, ¿no? Y hay muchas de ellas que decían que la contracultura se está viendo afectada, ¿no? Porque en un estado pues, como el colombiano es necesario que haya estas expresiones, es necesario que haya conciertos y este tipo de eventos relacionados con la contracultura, pero pues claro, se han visto como reducidos por el tema del COVID. Y otro de los resultados como interesantes de esa investigación ha sido que la mayoría de estos espacios, ¿no? Que han sido o restaurantes o discotecas, bares, hemos entrevistado como a gestores culturales y propietarios de estos espacios del circuito punk de Chapinero. Lo curioso también es que han derivado en otras actividades económicas diferentes, ¿no? Entonces, yo que sé, uno que antes solo vendía, no sé, polas en el local, como ya no se podían vender polas, pues se ha dedicado a hacer domicilios. Entonces, ha habido como una transformación de sus actividades y un mayor aprovechamiento como de las plataformas digitales, pero claro, eso también tiene otra problemática, ¿no? Que es todo lo del capitalismo digital y eso, y como la censura que hay en los medios digitales, pues a la hora de uno hacer un concierto porque le sacan como los derechos de autor y todo eso, entonces, por ejemplo, eso podría ser un problema. Y yo creo que eso ha sido como así en términos generales un poco como las investigaciones que hemos hecho y los principales resultados que hemos tenido. Tremendo. Pues nosotros de algún modo, hablando como de la analogía local, un poco del contexto propio del Carmen de Viboral, pues parte de eso que has tenido como resultados en esos hallazgos de Redepunk, pues uno logra expresar algunas de esas situaciones también en nuestra realidad local y en nuestro contexto. Y te menciono eso para decirte que eso, que hemos querido promover el Viboral Rock como una suerte de laboratorio, como un observatorio abierto de aprendizaje musical y que nos estamos pensando justamente en cómo convertir esta plataforma, llamémoslo así, que es el Viboral Rock, en un escenario que permite habilitar un poco esas reflexiones, ¿cierto? De pronto, Minerva, nos gustaría que nos compartieras observaciones alrededor como de esas experiencias colaborativas que tal vez este tipo de festivales deben tener. Listo. Pues a ver, nosotros como experiencias colaborativas hemos tenido varias. Voy a tratar de pensar como desde el inicio, ¿no? Nosotros iniciamos en el 2018 y concretamente fue con un evento que hicimos ahí en la universidad, que fue eso, 2 días, charlas sobre punk, talleres relacionados con el punk, documentales y eso. Entonces ahí se empezaron ya como a tejer unas redes, ¿no? Sobre todo para identificar pues personas que han empezado a hacer investigaciones sobre punk y todo eso. Yo he tenido, de hecho, bastantes relaciones con personas, pues, con colectivos de Medellín, con los que hemos tenido pues, diferentes como procesos, sobre todo de aprendizaje para los estudiantes en la Javeriana. Yo el año pasado fui con los chicos yo dicto una asignatura ahí en la universidad y fuimos no sé, éramos como unas 50 personas, más o menos 50 estudiantes, fuimos a Medellín para hablar un poco eso, como del conflicto armado, pero desde las escenas musicales y como desde el arte. Entonces ahí lo que pues habíamos, no sé, como que organizamos un concierto donde en el sub con diferentes bandas, ¿no? Estaban PN, Desadaptados, Peste Mutantex, Nicky Town. Entonces, por ejemplo, la organización de ese concierto lo hicimos conjuntamente. También preparamos como una serie de salidas, ¿no? Hicimos como lo de la caminata punk, que está la que está como muy ligada a la investigación que tiene Caliche. Eh, Visitamos pues diferentes lugares como que utilizan el arte para la transformación social y en este caso fue ya no tanto para el punk, sino vinculado como al hip hop.
en Casa Colacho, ¿no? Donde pues los chicos y las chicas pudieron ver un poco cómo se ha vinculado todo este proceso del hip hop, del graffiti, de la Comuna 13, pues para enseñarles también otro tipo de experiencias distintas, ¿no? Porque en la universidad por lo general se suelen enseñar, en ciencia política se enseñan otros procesos distintos y no tanto vinculados como al arte o como a la música, por ejemplo. Entonces yo creo que cuando uno hace como eso, como eventos de este tipo, ¿no? Como este tipo de charlas es donde uno empieza como a identificar pues como posibles aliados con los que puede trabajar y hacer diferentes tipos como de iniciativas, ¿no? De hecho, en el primer evento es en el que hicimos de Red Punk en 2018, los 2 días esos de evento que le comentaba, hicimos también un concierto donde estuvieron eso como Baldavia, Desarme, Triple X y me estoy dejando y Escartel. Entonces, la idea eso es un poco como, pues nuestra idea es eso, como trabajar con bandas, trabajar con colectivos y pues sobre todo creo que hay un trabajo importante que es identificar los colectivos que pueden ser como esos posibles como aliados, ¿no? Porque pues nosotros para los diferentes proyectos que hemos tenido, pues nos hemos ido aliando con diferentes personas, ¿no? En este caso, los proyectos, por ejemplo, del COVID y el punk en Chapinero, pues hemos podido hacer, de hecho hemos levantado una cartografía, como un mapa, de cuál es el circuito punk de Chapinero, pues hablándonos con todos estos gestores culturales, los propietarios, los públicos como de la escena, pues para poder hacer como este mapa, identificar como a posibles actores y a partir de ahí con esos diálogos pues se pueden empezar como a construir estas redes. Ok. Minerva, nos hacen dos preguntas, una relacionadas con las investigaciones que ustedes están desarrollando. Una tiene que ver con la estética del punk, ¿cierto? Y digamos que la pregunta es rastrear cuáles son como los imaginarios que hay alrededor de esta estética. Y la segunda pregunta también está relacionada con las investigaciones que ustedes han venido desarrollando y es sobre el contenido de las canciones, ¿cierto? Y cómo ha venido transformándose también en el tiempo tal vez estos contenidos. Y si han estudiado estos dos factores, hablando de la estética y los contenidos, en las investigaciones que ustedes han tratado. Pues el tema de la estética no lo hemos trabajado, pues hay una cosa que desde Redepunk sí hemos querido hacer, no tanto como en investigaciones sobre estética, pero es como a pensar qué es el punk, porque claro, cuando uno dice, ah, no, pues yo investigo punk, pues se supone que debería definir lo que es el punk, pero yo creo que no se puede dar una única definición porque punk pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el punk tiene que estar como vinculado como a la política, a la resistencia y todo eso, pero hay igual otra persona que me diría que no, sí. Entonces, eso es como un poco complicado, ¿no? Pues definir qué es el punk. Y en términos estéticos, desde Redepunk, un poco se ha tratado como de transformar o como desnaturalizar esa estética del punk, pero sobre todo, pues yo aquí me refiero a estética como igual a la forma de vestir y eso, ¿no? No sé si igual la persona que pregunta se refiere como a la estética más en términos como políticos o algo así. En términos... Que la había perdido de vista, y es, en las investigaciones realizadas se han acercado a pensar la estética del punk, es decir, lo que intenta comunicar a través de la vestimenta, los peinados, etcétera. Sí, eso, por ejemplo, eso no lo hemos investigado nunca, pero aquí es lo que yo iba a comentar y es si el punk significa como llevar una cresta, llevar como una chaqueta negra de cuero y taches y no sé, y ganchos, e ir de negro, o si en cambio, yo qué sé, si una persona, pues, no sé, le gusta el punk y yo qué sé, le gusta vestir, por ejemplo, todo de rosa, por ejemplo, o tener el pelo largo o algo así, si eso no se puede considerar punk. Hubo una charla muy interesante que organizaron las chicas de Lady Fest, donde se hablaba un poco de desnaturalizar qué es el punk, ¿no? Entonces alguien decía, no, es que el pogo es violento porque así es el punk y tiene que ser violento. Pero claro, decían, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, el pogo no tiene por qué ser violento. De hecho, en el País Vasco, que es de donde yo soy, en las casas ocupadas que hay allá, que ha estado muy vinculado sobre todo, bueno, al rock radical vasco y al punk y eso, las chicas ahora como que estaban apropiándose como de este tema, como de, sobre todo del escenario, ¿no? Y bueno, pues justo como de las primeras filas del escenario y decían como que ahora ya los pogos pues no dejan que se hagan pogos ahí re violentos porque igual hay alguien que quiera estar ahí como tranquilo, ¿no? Entonces si uno quiere hacer el pogo que lo haga, pero no tiene por qué pegar golpes fuertes, ¿no? Entonces un poco es como desnaturalizar realmente pues lo que significa como el punk, pero creo que puede ser muy interesante ese tema, pues lo que menciona pues el compañero que ha preguntado, la compañera, creo que es un chico, pero no estoy segura, sobre el tema como de la estética, ¿no? Pues creo que puede ser una aproximación interesante y ver eso, como diferentes personas, porque hay algunos que te van a decir, ¿no?
y como ser punk es ir uniformado, porque era un poco la crítica, ¿no? De que hay que llevar como el uniforme de eso, de los taches y la cresta, y eso es ser punk, porque, no sé, yo con personas que he hablado como de los 80 decían que antes era como un poco más libre, ¿no? Que no había como un uniforme, pero que con los años como que se ha construido una especie como de uniforme en el punk. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, los Y contenidos de las canciones. la otra pregunta que nos hacía Minerva la hace Elizabeth Jiménez y nos dice, buenas noches. En las investigaciones que se han hecho, ¿han tenido en cuenta las letras de las canciones? Es decir, ¿qué tanto ha cambiado lo que el punk quiere transmitir a través del tiempo? Sí, pues letras de las canciones, espera que piense, yo no he investigado letras de las canciones. Hay una cosa que investigué que se me ha olvidado decir, que fue el fanzine Visión Rockera, que es de Medellín, que se salió durante los años 86 al 89, y de ese sí he hecho como un análisis del discurso, ¿no? De todo lo que sale ahí escrito, de cuáles son las palabras más repetidas, y es curioso, ¿no? En ese fanzine en concreto se trata de construir una escena que todavía no existe, ¿no? Que es pues, el rock, donde ahí meten como el punk y el metal en ese primer momento y tratan de hacer como una especie como de unión entre esas dos, ¿no? Porque había como un poco de conflicto. Entonces yo lo que sí he analizado es eso. Las letras de las canciones, hay un texto de Andrea Restrepo, la de Policarpas, que ella sí hace un poco un análisis de las canciones, pero ese texto es viejo, es del 2003 o 2005, que hace un poco un análisis de las canciones de las bandas para explicar como la historia colombiana. Yo creo que ese trabajo también puede ser muy interesante porque las canciones dicen mucho del contexto concreto y de la historia concreta del momento. Pues yo creo que no es lo mismo, aunque hay algunos temas que se repiten, pero no es lo mismo hablar de las canciones de los 80 que las de hoy en día, porque creo que ahí se van transformando como un poco los significados. En el caso del proyecto de punk que les mencionaba, el que estamos trabajando con las bandas de punk de Bogotá, que ellas están escribiendo esas canciones, se mencionan sobre todo, pues es curioso, ¿no? Que un poco la posición social de cada uno se refleja en las canciones, ¿no? Entonces una de las bandas que es de bossa, ¿no? De sector más popular, tiene mucho como el discurso de clase en las canciones ahí como que está interiorizado, mientras que las bandas como de chicas van a hablar más de feminismo, van a hablar más de género, entonces hay un poco una diferencia también dependiendo de la posición social que tienen cada una de las personas como en esas bandas, entonces creo que eso también está muy chévere. Pero creo que lo que mencionaba Elizabeth, hacer un estudio como de las canciones es muy interesante porque uno puede ver como la narrativa, ¿no? Cómo ha ido cambiando o cómo se ha ido manteniendo también, porque el conflicto, por ejemplo, armado colombiano o el conflicto en general, porque no solo el conflicto armado, en Colombia todas las desigualdades y todo lo que ocurre, pues eso yo creo al punk a ser tan contestatario, ¿no? Y decía Mónica, que trata de hablar de cosas incómodas, ¿no? Entonces desde ahí creo que se pueden sacar muchas cosas y de hecho más aún porque no es un documento de análisis común en la academia, ¿no? En la academia analiza como textos como más oficiales o de historia o algo así, pero las letras de las canciones no suelen estar ahí. Entonces a mí me parece que es como un muy buen ejercicio hacer eso. Qué bien, Mónica, incluso las tres bandas locales que van a participar en este festival, Minerva, tienen que ver con, digamos que cada una a su modo, y creo que eso pasa con la música, pues esencialmente, cada una tiene como su propia visión, su propio enfoque, su propia postura y contenido, por llamarlo así, y eso se expresa no solo en términos de lo estético, sino también del contenido, es decir, forma y contenido en cierto modo. Y uno logra ver que eso, que todas logran también consolidar una posición política alrededor de sus temáticas de abordaje. Es decir, tenemos una banda de metal que se pregunta por el tema de la guerra, por el tema de la violencia, por el tema de la memoria. Hay una banda de punk, que es justamente la que va a hacer apertura a este festival hoy, que se pregunta también por ejercicios de resistencia, de corrupción, de, digamos, cuestiona el ejercicio de la ciudadanía, entre otro tipo de cosas, y una banda de reggae que hace una reflexión también alrededor de la convivencia y también como de la relación con el entorno también natural y social, ¿cierto? Te digo todo eso para hablarte de, bueno, nosotros tenemos una suerte de inquietudes alrededor de cómo lograr empezar a formalizar un poco más estos ejercicios de análisis y nos interesaría incluso que Redepunk nos ayude también como desde su aprendizaje a entender cómo un Víbora Rock, como un festival de estos podría empezar a generar un lenguaje que nos ayude un poco a interpretar esas posturas que tienen esas bandas y a tratar de posicionar
este tipo de discursos, este tipo de apuestas, estas formas de hablar de las nociones de mundo desde una plataforma pública como es un festival de estos. Sí, pues la idea yo creo que, claro, pues es que yo lo hablo igual como desde la academia, ¿no? Que es, pues al final es en donde yo me he formado, que también me he formado para ser investigadora. Entonces creo que es muy importante, yo creo que igual en un primer momento como hacer una especie de lluvia de ideas o algo así. Lo que yo te comentaba, por ejemplo, para nosotros lo fundamental es como la resistencia y desde ahí qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a hablar. A mí en concreto como de la resistencia me interesa eso, como las opresiones sobre la raza, clase y el género, cómo un poco se involucran las escenas musicales en los procesos políticos, pues yo creo que también porque va muy vinculado como al Departamento de Ciencia Política, pero creo que sería importante, no sé si igual organizar como alguna charla o algún evento vinculando eso a personas que han trabajado académicamente, pues el rock o el punk, para ver qué se puede generar, como qué conceptos o qué, pues qué metodologías también para trabajar conjuntamente, incluso hacer proyectos que sean académicos también conjuntamente, que yo creo que ahí es donde puede existir también esa articulación, ¿no? Donde existan como todos estos conciertos, los toques, los mensajes de las bandas articulados a un proyecto de investigación pues que pueda abarcar todo eso y ahí establecer un diálogo, no lo que decíamos, que la academia muchas veces habla desde un lugar como, pues eso, como que privilegiado, ¿no? Porque tiene un lugar privilegiado para enunciarse, pero muchas veces no habla con las personas como de la calle, ¿no? Entonces eso es un problema porque, claro, se supone que generar conocimiento, ¿uno para qué genera conocimiento? Para que se quede en un círculo reducido, no debería ser así. Debería poder ser más amplio. Minerva, realmente incluso nosotros, por ejemplo, en el Carmen de Viboral tenemos una apuesta cultural, queremos hacer de la cultura un pilar de desarrollo y estamos en ese planteamiento de construir o promover un territorio para el buen vivir y digamos que en ese sentido queremos plantearnos unos enfoques, por ejemplo, de carácter de colonial sobre la percepción de la cultura y eso para abordar un poco esos temas de raza y de género que ustedes abordan desde la red de estudios y digamos que en esa intención también te estaba planteando el tema del Viboral Rock porque queremos pensarnos la posibilidad de reivindicar un asunto histórico que pasa mucho en estos territorios y es que a veces el arte gira en torno a sí mismo y nosotros estamos como en esa conciencia de decirnos, venga, el arte tiene que girar en torno a la vida y en este caso las expresiones musicales. No sé si de pronto tienes algo como para aportarnos alrededor de eso. Sí, sobre el tema como de la decolonialidad, creo que es una aproximación como súper interesante para abordar estos procesos. Por ejemplo, hablando sobre punk, ¿no? Hay personas que dicen como que el punk no puede ser decolonial porque el punk surgió como en el Reino Unido y punto, y es anglófono y blanco y como de clase media y ya. Pero yo creo que eso se puede hilar mucho más fino y que es mucho más complejo porque en verdad el punk latinoamericano creo que se articula pues muchísimo con esas dinámicas como de la raza, ¿no? Sobre todo cuando pasó lo del quinto centenario, bueno, que algunos hablaban del descubrimiento y acá se empieza a hablar ya, sobre todo pues eso, como desde el ámbito de las escenas del rock y del punk, un poco la crítica, ¿no? Que no se puede hablar de descubrimiento, sino de invasión. Creo que desde ahí pueden empezar como todos esos procesos y sobre todo creo que es alejarse como de entender al arte como una mercancía, porque ese es el problema también como de estas industrias culturales masivas, ¿no? O el de la economía naranja de Duque, por ejemplo, que al entender eso, el arte como una mercancía, pues pierde como el valor. Y yo creo que aquí es la apuesta de colonial donde puede entrar en juego, que como tú comentas, pues es una apuesta un poco como muy ligada como pues a eso del buen vivir, no sé si ahí podríamos meterlo del buen vivir indígena, eso se podría como debatir, pero creo que sería muy importante pensarse como estos temas de la raza, la clase y el género, porque, mira, otro tema fundamental es que las bandas estas, lo que les comentaba, de las 60 bandas de Bogotá que hicieron la encuesta, si uno se fija como en las letras de las canciones, ninguna habla como de raza. O sea, prácticamente muy pocas canciones hablan del tema de la raza, de lo indígena. La mayoría están basadas en clase social, como contra la policía, contra el Estado, contra las instituciones. Hay más ya sobre el tema de género, sobre el tema contra el patriarcado, pero el tema de la raza como que todavía no se ha trabajado tanto. Entonces yo creo que por ahí es por donde se podría también empezar, ¿no? Y de hecho, pues hay bandas de personas que son pues como pues latinas en Estados Unidos o bueno, latinoamericanos acá,
que han trabajado este tema, pero ya les digo que es como muy, muy poco frecuente. Entonces creo que por ahí es donde habría un poco que empezar a hablar, ¿no? De si el punk realmente puede ser decolonial, de cómo aprovechar este género, ¿no? Con las letras de las canciones que tiene también para, no sé si para hacer a las personas más conscientes de las opresiones que existen y de los privilegios que existen, pues en Colombia o pues en otros países del mundo. No sé si ese comentario sirvió o no. No, muchas gracias, Minerva. Pues creo que es muy valioso tu aporte. Creo que Viboral Rock está muy interesado en acercarse y conocer este tipo de experiencias porque queremos justamente fortalecer estos procesos y dar un ciclo, digamos, más integral a al ejercicio escénico, no solo pensado en términos de circulación y de eventos, sino también de creación, de difusión y de investigación y un poco, digamos que ese es el horizonte que ambicionamos y que estamos proyectando, ¿cierto? Aprovecho y te menciono que por aquí David Bravo te manda un saludo, dice un saludo Minerva Macarra. Eh, y bueno, quería preguntarles también a los que están en redes que si tienen más preguntas para Minerva no la hagan. Recuerden que estamos hablando de experiencias colaborativas en el ámbito musical enfocadas al trabajo en red, red de estudios de punk, red de punk. Bueno, Minerva, pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Creo que nos das como la luz para empezar a discutir un poco unos temas que sentimos que no están realmente muy documentados en términos académicos, sobre todo en estos territorios, y que digamos que esa es una apuesta que tenemos para intentar ir allanando poco a poco, y que justamente hay que reconocer una suerte de procesos y que la banda que viene a continuación, la banda que nos va a acompañar, Degradados por Insumisos, DPI, pues justamente nos habla también de esos contenidos que hemos venido discutiendo alrededor como de toda esta conversación con Minerva. Minerva, muchísimas gracias por acompañarnos en este festival. A ustedes por la invitación. Bien, bueno, tengo otra pregunta que nos hace Lady Vargas y nos dice, ¿cómo se explica que la escena rock no sea tan presencia de la, no sea, no haga, no tenga tanta presencia de la mujer? ¿Crees que el rock es especialmente patriarcal o que responde a la dinámica general de la sociedad occidental? Bueno, creo que la gran mayoría de escenas musicales son predominantemente masculinas, aunque sí es verdad, bueno, que concretamente en el punk creo que ha habido un poco un debate en torno a esto, ¿no? Pero sobre todo porque las mujeres se han ido como ganando el espacio. Creo que en un primer momento había muy pocas mujeres, después poco a poco se fueron ganando el espacio, pero aún así hoy en día, como vivimos en una estructura patriarcal, en una sociedad patriarcal, eso también se refleja en las escenas musicales, a pesar de que se trata de dar como un ejercicio, como un poco de reflexión y de deconstrucción, pero como comentaba antes, creo que siguen siendo escenas predominantemente o masculinizadas, donde hay muchas personas, pues individuos de la escena, que son machistas, que no hay como una lucha como a favor, como de, pues en contra del patriarcado, que también son homófobas, también mencionaba que eran xenófobas, sobre todo por el tema de las personas de Venezuela, ¿no? Las críticas que ha habido pues dentro de la escena como a estas personas, ¿no? Como pues por el hecho de ser inmigrantes, que eso no debería de ser así, porque se supone, ¿no? Pues, bueno, pues eso es pues lo que nos dicen, ¿no? Que el punk es contracultural y que va en contra de lo establecido y tal. Y para mí, pues lo que debería denunciar son estas opresiones. Entonces es bastante curioso que dentro de la escena haya estas personas. Y si uno se fija, por ejemplo, decíamos que el punk es bastante, como se dice, escenario céntrico, ¿no? Que gira en torno al escenario. Vemos que la mayoría de las bandas son de hombres, hay muy pocas bandas de mujeres, ¿no? Bandas de hombres hay muchísimas, bandas de mujeres hay pocas. Y por lo general, cuando uno va como a estos toques de punk donde hay ferias, uno ve que hay una división del trabajo muy clara, donde el escenario, que es como lo tienen los hombres, ¿no? Que principalmente predominado por hombres, mientras que la otra esfera, la que es como más las ferias y tal, ahí se encuentra como más mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es por qué no hay más mujeres como en bandas, ¿no? Y creo que hay un tema un poco que es como ese miedo, porque claro, el escenario es algo público donde a uno le pueden cuestionar muchísimo y por el hecho de ser mujer en el patriarcado te cuestionan más, entonces hay más miedo, entonces yo creo que hay un poco esa relación, ¿no? De por qué hay tan pocas mujeres y como decía ella,
Lady, yo sí creo que pues es una escena eso masculinizada, aunque hay pues eso, personas que vamos a decir que están a favor como del feminismo y tal, y no son homófobas, tampoco son xenófobas, pero sí creo que sigue siendo una escena que es muy masculinizada. Probablemente una de las escenas menos masculinizadas sea el pop, porque en el pop hay predominantemente mujeres, ¿no? Pero en general yo creo que, pues, que predominan los hombres. Qué bien, es una pregunta que deja como en el aire también como la noción de cómo se asumen también como los procesos de género, y seguro ahí hay un ejercicio, en palabras como leí aquí en la presentación de esta charla, hay muchos temas todavía muy subterráneos por seguir escarbando alrededor de lo que tiene la música por aportarnos en la reflexión de cómo somos como sociedad, y entre esos todo este tema de que es del sistema patriarcal y de estas condiciones de raza, clase y género. Minerva, muchísimas gracias por acompañarnos. Solo una cosita, Sí, solo una cuéntanos. cosita más. Por ejemplo, el fanzine Visión Rockera, el que les comentaba antes que hice el análisis, ese que se publicó en Medellín del 86 al 89, lo escribían principalmente mujeres, cuando igual en ese momento las bandas que había eran predominantemente de hombres. Pero claro, ese fanzine, eso que hay escrito, si ellas no lo hubieran escrito, eso no existiría y no se sabría. Entonces eso es un ejercicio de memoria súper importante. Y es un ejercicio de reivindicación también muy valioso, porque al final digamos que estas apuestas de memoria también lo que hacen es traer el pasado al presente, y un poco creo que esa es como la noción que puede reflexionarse alrededor de hacer estos estudios alrededor de toda esa trayectoria que ha tenido el rock, y en este caso el punk, por ejemplo. Minerva, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta charla fue Experiencias colaborativas en el ámbito musical enfocadas al trabajo en red, red de estudios de punk, red de punk. Esperamos seguirnos articulando con el Víbora al Rock. Bienvenida al Víbora al Rock, Minerva, bienvenido Red de Punk al Víbora al Rock, y muchísimas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ahí seguimos en contacto entonces. Listo, no se desconecten, seguimos con Víbora al Rock, edición especial, 11º festival, y bueno, ya viene el plato fuerte del día de hoy, que es la apertura del festival con una banda local que es DPI, Degradados por Insumisos. No se desconecten y muchas gracias.